amigo y paisano de las tierras altas de Labio, quiere también dedicaros a eso. Sí, de hecho, este descripción y el tono cambia, claro. Yo no quiero ser redundante con lo que dijo nuestro presidente y quería hablar en el tono de alguien de Labio, vecino de Labio, que fue con don Jesús Menéndez Peláez, que con su permiso llamo Cuqui. Fuimos juntos a la escuela de Labio, allá por los años 50. Tenemos que agradecerle ese discurso que hizo cuando la Fundación Valdesalas recepcionó los 8.000 volúmenes, no sé la cifra exacta, 8.000 volúmenes que donó. Es un discurso que yo me atrevo a calificar de alto valor etnográfico y de alto valor histórico, aparte de un discurso que nos ha emocionado a todos los que hace ya más de 60 años que le conocemos, como pasa el tiempo. Y ese discurso fue el que nos hizo rememorar un adagio que no sé la fuente, un adagio que dice: quien no sabe de dónde es, no sabe quién es. Y nos hizo, y eso es lo que tenemos que agradecerle muchísimo, muchísimo, porque él ha demostrado que sí, sabe de dónde es y que por tanto sabe quién es, y nos ha obligado, nos ha hecho rememorar este adagio. Yo llegué a Labio en el año 1952, que es cuando conocí a Cuqui. En el año 1952, Cuqui era sacristán, cantaba con don Ramón. Don Ramón era un cura con un deporte aristocrático, ocupaba todos los espacios, ¿no? Cuqui, sin embargo, claro, yo tenía 9 años, él tenía 8, y claro, era pequeño, cantaban muy bien los dos, ¿no? Nos emocionábamos todos, incluyendo a mí, cuando cantaba el vozarrón de don Ramón y luego Cuqui con la voz aguda. Creo que era la misa de Ángeles, pero con ciertas incrustaciones de asturiana, ¿no? De misa asturiana, ¿no? Era algo así, una especie de sincretismo, ¿no? Pero muy agradable al oído y muy emocionante, ¿no? Bueno, es conveniente contextualizar esto un poco. En el año 52, pues habían regresado los embajadores, había terminado el racionamiento, no quedaba gente en el monte, ya. Poco después, ya España fue admitida en la ONU, ya poco después vino Eisenhower y se firmaron los acuerdos de las bases. Este era el contexto aproximadamente, ¿no? Claro, la escuela era un sitio de referencia, ¿no? En la escuela, con don Luis, que era un gran maestro, tenía una clase muy bien organizada, tuvimos mucha suerte, la verdad, mucha suerte. Muy organizada la clase, explicaba la lección, tomábamos apuntes, pasábamos a limpio, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien organizado. No era habitual, quizás ni incluso ahora, ¿no? Y de aquella menos. Y bajábamos de la escuela, trotando por la Himera. La Himera es el camino principal que atraviesa Labio, ¿eh? Desde la alcaldía de abajo hasta el suelo de la Bola, hasta la plazoleta. Y bajábamos para ir trotando, pasábamos por Casa del Sastre, ahí siempre saludamos a Gonzalo, que es el hermano de Cuqui, que casi siempre está escuchando la radio. Y luego hablaré de la Casa del Sastre. Y bajamos, y más abajo, al lado inmediatamente estaba antes de Caseturno, ahora, hombre, estaba Carlos Senda, sí, Mario, no, Carlos Senda no, hombre, Caflora, Jesús de Caflora, estaba Caflora, y más abajo ya, entre Caseturno, a mano izquierda, y Cal José, a la mano derecha, hay un gran ortigueiro, y ahí parábamos a mechar. Tremendo, aquel seco, y eso lo llamamos el paralelo 38. Más abajo ya estaba Calacolona, ahí Alberto, Calacolona, etcétera, ¿no? Seguimos bajando. Y eso era, Cuqui era muy buen pescador, y tenía una gran... iba solo, porque nosotros íbamos en pandilla a pescar, claro, las truchas espantábamos las horas. Él iba muy sigilosamente y sabía dónde había que echar y sabía echar, ¿no? Y era muy buen pescador.
Dicho esto, Cala Colonna. En Cala Colonna era una casa que transmitía ilustración. Eso era, hay que decir las cosas como son. Era una casa ventilada, con luz. Desde la puerta se veía una gran sala, muy iluminada por la natural. Cal Sastre. ¿De qué dije? Cala Colonna. No me equivoqué, Cal Sastre. Se veía una enorme mesa con unas tijeras gigantescas y unas tizas planas, y ahí estaba Jesús, el padre de Kuki, Ismael, su hermano, y estaba en un sitio, era un sitio industrioso, eso podría ser cualquier área de gran dinamismo económico, era una casa emprendedora. A mano derecha estaba la desnatadora, no sé si era Alfa Laval o qué marca era, pero estaba la desnatadora, a la cual hizo referencia. Y desde ahí entrevías la cocina, ahí estaba Carlota, escueta, austera, laboriosa. Y estaba también Gonzalo, que se está escuchando, que si Radio París, que si lo otro y tal. Siempre era una persona, el otro hermano de Kuki, persona informada y culta. Siempre parábamos allí a dar un poco la charla, nos llamaba él o entrábamos nosotros y tal, ¿no? Esa es la cuestión. Casa del Sastre forma parte de la vertiente más industriosa, más dinámica del Ávila. Porque estaban después, a continuación, pues que había la Fragua, Luciano, de Caja Belón, la Fragua, y después había carpinteros en Calvardo, Susín y Dorindo eran carpinteros, y después estaba ya la parte comercial. Había, donde la plazoleta de Soba la Bola, estaba Capalmira, que sobre todo funcionaba muy bien el salón de baile, porque ahí había un baile con orquesta todos los fines de semana. Y estaba Camaría, que tenía salón de baile también, y estaba más especializada en temas de hilaturas y pasamanerías, ¿no? Después estaba Cafricano, que no tenía salón de baile, pero estaba especializado ya en temas de herramientas, ¿no? Herramientas de todo tipo y tal. Bueno. Y abajo estaba Casa Fernando, que sí tenía salón de baile, y tenía también tenía peluquería y ciertas especializaciones en temas de tejidos y novedades. Y esta era la cuestión. Pero la mayoría de la gente eran agricultores y ganaderos. Se combinaba la agricultura con la ganadería. La casa que más tenía 4 vacas. De razas aptas, con triple altitud. Leche, carne y tiro. Entre 2 y 4 vacas, el caballo, la pareja de bochos, las pizzas, los conejos y tal. Eso era la economía que había allí en Lara. Todo esto habría que contextualizar diciendo que en el 59 fue el plan de estatización. Que a partir de ahí, en los 60 vino los planes de desarrollo. Que durante, más no recuerdo, me corrige Joaquín si eso, entre el 62 y tal, hubo unos años ahí de un crecimiento del PIB del 7% en este país, fue tremendo eso. Luego por delante casi todo, ¿no? Y eso es lo que había ahí. No me quiero extender más, porque puedo estar hablando de esto horas, ¿no? En Labio todavía existía el trueque, en aquella época era el trueque, porque, vamos, antes de las desnatadoras estaban los de las mantegas, que sabe Juaco no realmente saben de sobra de eso, Estaban las mantegas que se vendían las mantecas, ¿no? Envueltas en berza, y tal. Después ya vino una desnatadora que estaba Félix de Capalmira, que tenía una desnatadora también. Gestionaba una desnatadora en Canca. Y este era el panorama que había en los años 50. Todavía en el 52 todavía hubo un congreso para la defensa de la moralidad en playas y piscinas. Y fundamentalmente lo que yo quería decir es que gracias, Kuki, gracias, porque nos has obligado a rememorar este adagio que dice quien no sabe de dónde es, no sabe quién es. Y en Labio es cierto que se entrecruzan muchos caminos para América, para Europa y tal, pero todos mantienen esa conexión con Labio. Gracias. Bueno, pues a mí me corresponde pues el contestar a todas estas generosas afirmaciones que tanto Juan como Pepito me han hecho. Y empiezo
lo tengo escrito, porque si empiezo a verbalizarlo, pues podemos estar aquí pues más de lo convenido. Empiezo por el saludo y os llamo conterráneos, mis queridos conterráneos de este concejo de Salas. Mis primeras palabras son de gratitud, no podían ser de otra manera. Recibir este galardón de socio de honor de amigos del paisaje de Salas es como encontrarse de nuevo con la placenta del claustro materno, porque el paisaje es como la placenta que nos alimenta y configura nuestra personalidad. De alguna manera somos fruto del paisaje en el que se desarrollaron los años de nuestra niñez y de nuestra pubertad. Por otra parte, el paisaje tiene su propia personalidad que convive con el hombre y al que el ser humano lo dignifica con una nomenclatura que constituye la toponimia de un pueblo, de una parroquia, de un concejo. Poner nombre a un lugar es personificarlo y elevarlo a la categoría de la palabra, del verbo que lo sublima. Siguiendo a Darwin, podemos decir que somos fruto de nuestro paisaje, de su toponimia. En etnografía lingüística tiene mucha importancia el paisaje con una nomenclatura que nos lleva a los orígenes del hoy, prerromano, romano, árabe. Los orígenes del labio son claramente romanos, como indica su etimología. Flavio, es decir, una villa romana al frente de un tal Flavio. Pero dejemos la filología. En una fase de mi carrera universitaria intenté hacer la tesina sobre la toponimia de la parroquia de Labio, siguiendo la estructura de muchos otros trabajos que el Real Instituto de Estudios Asturianos llevó a cabo. Permitidme que aquí y ahora evoque alguno de aquellos parajes de Labio que configuraron mi vida y que pertenecen vivos en el disco duro de mi memoria. Cada uno de los que estáis aquí presentes, sobre todo los nacidos en los pueblos, recordaréis aquellos parajes donde transcurrió vuestra niñez y vuestra adolescencia. Quisiera que fuera como un homenaje a ese paisaje rural de nuestra infancia. Una infancia, como en mi caso, condicionada por la vida rural, se familiariza con los nombres de las fincas de labor y los padres, que en mi caso, los prados, que en mi caso pertenecían a mi tío Aladino. Albertín, hijo de Aladino, puede testimoniar todo esto que voy a decir. Las faenas rurales siguen un calendario muy preciso: siembra de las patatas en torno a San José, sementera o siembra del maíz en mayo, el sayo y el arriando en junio, recogida la hierba en tiempos pasados del trigo durante el verano, mientras que en el otoño se recogían las patatas y el maíz. La sementera en casa del tío Aladino se realizaba en el Pandiello, Pando, La Penosa y el Carbaín. El mes de mayo la Llousa de Molinos era un paisaje animado por el tintín de las esquilas de las vacas que tiraban del Llaviego. Siempre me gustó el paisaje de las tierras antes de labrarlas. Aquellos montoninos de cucho que distribuían por toda la Llousa para luego facilitar su distribución por toda la finca, eran como lugares que sobresalían por encima del color de la segadura. Como filólogo, tengo una especial simpatía por la palabra cucho, hasta el punto que en alguna ocasión reclamé que fuera aceptada por la Real Academia.
La palabra cucho, fijaos, viene del latín cultus, es decir, es la misma palabra que se utilizaba cuando se rendía culto bien a los dioses mitológicos, bien al culto cristiano. Cuchar una tierra es de alguna manera rendirle culto, es una especie de liturgia que empieza por la pila al cuchu, común en todos los caseríos asturianos, de donde se sacaba en aquellos viejos carros llamados del país, cuyo eje emitía un sonido muy característico que iba de agudos a graves como si de un órgano se tratara. Era la música que ilustraba aquella liturgia cultural a la tierra que se iba a sembrar. Utilicemos, por tanto, con orgullo la palabra cucho y cuchar. Tiene una cierta evocación religiosa. Recordaros el aforismo: Dios y el cucho valen mucho, pero sobre todo el cucho. Todavía hoy el olor a cucho evoca en mí aquel paisaje primaveral del desniel de mayo hacia la sementera del maíz. Hoy la agricultura utiliza esas malolientes cisternas que utilizan para regar los campos. Será más productiva desde el punto de vista para crecer el alcacer, pero sus excesos de fertilidad mata la flora natural de nuestro paisaje. La recogida de la hierba era una tarea muy laboriosa, porque dependía del tiempo. Mi función era la de llevar muy temprano la llamada parva al tío Ladino, que había madrugado a las 5 de la mañana para segar por la fresca. Esta función se repetía cada vez que se comenzaba la siega de uno de aquellos prados: Barbiello, el Rimoner, la Metida, la Ballina, el Pascopende. Las facinas y el balagar ornamentaban aquel paisaje veraniego que se repetía todos los años. De las fincas y los prados pasamos a los ríos. Labio ocupa una loma al pie de la sierra de Pozu y del monte Aguión, cuyas aguas vierten en dos direcciones. Los regueiros de Pende, Brañasivil y Faeu van a desembocar en lo que nosotros llamábamos el río de Castañeo. De la otra parte, los regueiros tanto de Labio, Socolina, La Corniella, Buscabreiro, Las Gallinas, Bustoto, La Cebal y el Cándano formaban el río de Labio. Tanto el río de Castañeo como el río de Labio se unían en el parador de Castañeo y junto con las aguas que venían de Brañalonga, todas ellas iban a desembocar en la ría de Ganero. En mi niñez yo vivía siempre pendiente del río, lo dijo Pepito, porque la mayor gratificación que yo tenía de niño era ir a pescar. Cientos y cientos de truchas pesqué en los ríos de Labio y Castañeo, y en torno al río estaban las veigas y los molinos. Qué placer tan bucólico ver el verdor que generaban las presas y los banzaos que conmigo construían Manolo de Calamodista, Nando de Cacarbaín, Suso de Camaurizo. Las églogas con que Garcilaso de la Vega, poeta del Renacimiento español, canta a las riberas del Tajo a su paso por Toledo, encajaban allí perfectamente. ¿Y qué decir de los molinos? 3 teníamos en Labio, muy próximos entre sí: el de abajo, el del medio y el de Cazón. Cada uno de ellos tenía su propia sociedad y se repartían periódicamente el día y la hora en que cada socio podía moler. Con frecuencia se aprovechaba la noche. El tío Aladino bajaba al atardecer
y se pasaba toda la noche allí, mientras el tordo, el caballo, esperaba en el tendejón que estaba a la puerta. Siempre recordaré la historia que le pasó al tío Aladino. Estando una noche lluviosa de invierno en el molín de invierno, en el molín del medio, pican a la puerta. Era uno de aquellos maquis que después de la guerra andaban huidos por los montes del Labio. Tan solo le pidió compartir la cena y secar sus ropas. La historia de los maquis también forma parte del paisaje del Labio. De todos mis paisanos son conocidas las extrañas historietas que se contaban de lo acaecido en Buscado, es decir, en Buscabreiro. El río fue para mí el paisaje del que más disfruté. En mi mente está presente con toda su frescura el lugar donde pesqué la primera trucha, al lado del molín de Cazón. Cuando mi hijo Pelayo cumplía 7 años, quise llevarlo para que viera aquel lugar y las vegas por donde su padre había disfrutando pescando truchas con mi hermano Ismael, con Pin de Catelva, con Tino Camaría, con Félix el de Capalmira. Pero experimenté en mi propia carne lo que dice Cervantes: no encontré pájaros en los nidos de antaño. O como dice un amigo mío, no vuelvas a donde fuiste feliz, porque encontrarás los caminos llenos de abrojos y de espinos. Aquel paisaje idílico ya no existía. Los molinos derruidos, las vegas convertidas en matorrales y los caminos por donde pasaban los carros llenos de hierba también habían desaparecido. Se había destruido una parte de mi placenta. Y finalmente los montes. La parroquia de Labio tiene muchos bosques, principalmente de castaños. Posteriormente vinieron los eucaliptos y los pinos. Una de las tareas a las que se dedicaban los mozos de la parroquia era ir a tirar madera. En nuestra familia teníamos 2 tíos maderistas, Marino y Segundo. Con frecuencia una sierra de gasoil servía para tronzar la rebolla. Una estaba instalada al lado del molín de Cazón y la llevaba también un primo de Socolina, José de Calcostazo. Uno de los montes más llamativos era la Priera. Recuerdo muy de niño ir con mi hermano Ismael a llevar la comida al tío Marino, que hacía carbón vegetal. También me impactó en aquel paisaje una especie de funicular que servía para transportar la madera desde los montes de la Priera al llano Los Picones. Pero el monte por excelencia que mayor impacto dejó en mi placenta fue la Sierra del Labio. Allí acudíamos a por un carro de roza para estrar las vacas. Por Farzu, los campos, las Llamargas y Pozo eran los lugares que suministraban esta mullida cama a nuestras vacas. Por el invierno, sobre todo cuando nevaba mucho, la sierra proporcionaba las árgomas, que una vez trituradas servían de pienso a los caballos. Pero el monte por excelencia del paisaje de Labio era el monte Aguión. Aquí acudía ya en mis vacaciones de verano y aquí conversaba un buen rato con Manolo, el de Ardesaldo, que era el encargado de vigilar y proteger los incendios de media Asturias. Desde el monte Aguión el paisaje es impresionante. Toda Asturias se puede divisar y Manolo
miraba con sus prismáticos si había algún incendio para rápidamente comunicarlo por una emisora muy rudimentaria. Nunca faltaba una cerveza del Águila Negra para compartir entre los dos. Un homenaje y un recuerdo para el abuelo de Joaquín Lorente. Las conversaciones entrañables con Manolo el Manteigueiro, como le llamábamos allí, permanecen muy frescas en mi memoria. Una de las características del Labio son sus amplios horizontes. Desde la ventana de la habitación en la que dormíamos mis hermanos, se veía la Sierra de las Gallinas y el Monte de la Cuerva. Bien el aire de la Cuerva era la voz de alarma ante un posible vendaval. El aire de la Cuerva se llevó alguna panera, como la de Cafcífaro o la de Cangelito. Desde la ventana de la cocina veía Cutariello y al fondo Cezures, una sierra que anunciaba las primeras nieves. Pero la mayor profundidad de los horizontes del Labio miraban al oeste, a la cueva de Loarca. Decenas de kilómetros se ven desde el Labio que llegan a los montes de Boal o Grandas de Salimi. Esta perspectiva de amplios horizontes impregnó a las gentes de nuestra parroquia. La emigración, primero a América y después a Centroeuropa, creo que tiene que ver con esta perspectiva de nuestro paisaje. También formaba parte de aquel paisaje rural la Liniona. La Liniona. ¿Qué era la Liniona? Era un autobús del Alsa de 2 pisos. El campesino de aquellos años no llevaba reloj de pulsera. Los días de fiesta los paisanos mayores solían llevar un reloj de bolsillo colgado del chaleco. Por eso en el campo había que cronometrar el tiempo por otros factores externos. Uno de ellos era el paso de la Liniona, que veíamos pasar desde el Pascón, el Pasquín, Pando o el Pandiello o la Taxona, a través de una curva que se llamaba La Matanza. Evocaba la matanza que hubo allí de los franceses. Pero la Taxona, otro lugar para mí muy importante. La Taxona era la única finca de Cal Sastre, herencia de mi padre, y donde plantábamos todos los años las patatas, el principal recurso alimenticio de la economía rural. La Liniona, que hacía el trayecto Ribadeo-Oviedo-Ribadeo, pasaba 2 veces, por la mañana a las 12:30 o 13, camino de Oviedo, y era el anuncio de que pronto llegaría la tía Lucinda o la tía Agapita con la comida del mediodía. Y por la tarde, a la inversa, era la Liniona que hacía el trayecto de Oviedo a Ribadeo, en torno a las 5. Era el momento en que la tía Lucinda traía la merienda, café con leche con bollines. La Liniona, por tanto, formó también parte del paisaje de mi infancia. No quisiera terminar esta evocación del paisaje de mi infancia en Labio sin rendir un homenaje a las 3 grandes fuentes que durante siglos abastecieron a nuestro pueblo: la Fonte La Pandiella, la Fonte de Canarón y sobre todo la Fonte de Caballos. Hoy las 3 están destruidas. Creo que merecerían la atención de nuestro municipio, querido alcalde, porque ellas fueron testigos de muchos encuentros y quizás
la razón última del asentamiento de los primeros pobladores de Labio. Y ya termino. Con esta evocación de esa placenta que alimentó y configuró los sueños de mi niñez y de mi adolescencia. De nuevo, mi gratitud al presidente, a la Junta Rectora de esta asociación, por este galardón que me han otorgado y del cual me siento muy orgulloso. Aquí me siento muy a gusto, con mis orígenes, con mi placenta, en compañía de mi mujer Ana, de mis hijos Carla y Pelayo, de mis amigos de la Escuela de Labio, de mis conterráneos del Concejo de Sala. Yo solamente pediría a mis hijos que nunca olviden estos orígenes, esta placenta que configuró la vida, la niñez de su padre. Gracias.